2.4 millones, un número muy, muy preciso. ¿Cómo así? Que él sabía la cantidad de afiliados. ¿Quién le dio el monto? Mi ¿Y madre. cómo él sabía qué era lo que se estaba manejando? Porque O sea, tú no lo estás hay. diciendo que eso es falso, que ese faltante no Que es de un real. momento a otro hubo un faltante que ellos no calcularon. No, eso no es verdad. Y entonces, A ti te conviene fabricar 10.500 procesos pero que tú médicos no lo que no pagues. existen. hola República Dominicana, ya arribando a nuestras navidades casi, pero lógicamente como estamos en un momento especial, porque estamos bajo ataque, como ustedes bien lo saben, lógicamente que estamos aquí dando la cara en todo momento en favor del pueblo dominicano. Y hoy tenemos, yo no sé por qué yo me digo que hoy tenemos, que se me olvida, hoy tenemos aquí Remberto Pichardo, el dueño de esto. Bienvenido, Remberto. No, espérate, yo no soy dueño ni de mi casa. A mí me invitan a mi casa. Ok. Al igual que me invitan para acá. Que yo sea de la casa y que ya estemos habituados a mí en la casa, pues está bien. Pero yo en realidad, yo no soy dueño de nada. O sea que en tu casa tú tienes que andar positivo por si la moca, porque tú sabes bien que hay Sí. dos seres que son los dueños. Sí, así mismo. Que son las dueñas, mejor dicho. Así mismo. Bueno, pues qué bien tenerte aquí, Remberto. Nosotros, yo no sé exactamente, porque yo lo he cogido como a chiste. Yo quiero que tú escuches un video. Quiero que lo escuches y quiero que la gente lo escuche para que entienda por qué vamos a hablar sobre este tema hoy. Voy a ponerlo. Parece que los amigos de la oposición quieren que Del teléfono. los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al SENASA, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. Parece que ellos quieren también que los amigos de la oposición quieren que todos las nuevas coberturas que hemos hecho en estos casi 5 años también la eliminemos. Entonces, sencillamente se necesitan más recursos. Esos recursos se aportaron el año pasado y esos recursos se seguirán aportando este año. Con el aumento de la cápita, creo que por 68 pesos, y eso va a cubrir los recursos que se necesitan. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tenía en cuenta el seguro familiar de salud antes del 20? Antes lo utilizaba alguien. Ahora es que tiene valor. Ahora es que tiene valor. Y ese valor que le hemos dado, entonces ellos quieren que lo quitemos. Que dejemos a 2.400.000 personas sin seguro familiar de salud, porque ellos dicen que hay un déficit. No hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo nosotros. Y eso es calidad del gasto. Invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos. Don Remberto, usted acaba de escuchar lo que el presidente de la República, ahora el presidente, porque eso es lo que dice la Constitución, no sabemos cómo se repartieron, pero realmente es el presidente de la República, hasta prueba en contrario, tenemos prueba en contrario, pero vamos a respetar, ¿verdad?, la posición. ¿Qué tú opinas sobre este video? 2.4 millones, un número muy, muy preciso. ¿Cómo así? Que él sabía la cantidad de afiliados. ¿Quién le dio el monto? Mi ¿Y madre. cómo él sabía qué era lo que se estaba manejando? Remberto, Déjame explicarte algo. Remberto, ¿qué es lo que te pasa? Estamos en Navidad. ¿Qué tú quieres decir con eso? Déjame explicarte. Él es economista. Él no es una persona que el concepto número le es extraño. No, él es economista. ¿Entiendes? Él tiene maestría inclusive en algo que se llama ingeniería económica o ingeniería financiera. Así que se llama, inclusive una de las maestrías de él. Le hace que él se supone que maneja muy bien los números. Y él te habla de cifra precisa. Ahora, ¿qué es lo que sucede en SENASA? Hubo muchos que patalearon al principio porque la gente no quiere creer que nosotros tenemos la capacidad de hace tiempo
de prácticamente fabricó un expediente médico. ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú dijiste? Sí, fabricó un expediente médico. Pues fíjate qué es lo que pasa. Tú tenías una relación directa entre SENASA y los reclamantes, ¿verdad que sí? El grupo RIT, según alega la Procuraduría General de la República ahora, se pone como intermediario que cuando Santiago Jacín declara las contrataciones con proveedores de servicios privados, información privilegiada, a principios del 2021. Y se crea una estructura que maneja los servicios médicos como si fuera un intermediario entre aquellas personas que eran beneficiadas por SENASA y la entidad SENASA en sí misma. Ese intermediario, para ponerle un nombre, era a quien esa persona llamaban. Ellos manejaban todo el papeleo médico y ellos, el intermediario, era que hacían el reclamo económico. ¿Qué quiere decirte eso? Que el papeleo médico que se supone que pruebe el procedimiento, la reclamación en el medicamento que se iba a comprar, etcétera, etcétera. ¿Quién era que lo manejaba? El intermediario. El intermediario. Ok. ¿Qué fue lo que hicimos mucho, demasiado, en demasía en el 2021? En la pandemia. Mándalo todo por internet. Claro. Léase que las personas no recibían físicamente absolutamente nada. Las documentaciones se mandaban vía internet. Se supone que tú agarrabas, hacía lo que fuera, lo filmaba, luego lo escaneaba en PDF y lo mandaba. Pero físicamente tú no recibías el original, tú recibías el PDF. Eso significa que si el intermediario estaba ahí durante el año 2021 y lo estaba, tiene en récord a nivel de imágenes la firma de cientos, quizás miles de médicos. Tiene documentos con cientos o miles de reclamos por proceso quirúrgico. Tiene requerimientos por cientos o miles de reclamos por cobertura de medicamentos. Y lo tiene todo digitalizado. Se supone que sí. Entonces, porque no puede ser en el aire, no es un colmado. ¿tú has ¿Sabes visto una lo que hacen pulpería? los editores de imágenes? Sí. Tú puedes coger una imagen y prácticamente alterarla. Tú puedes insertarle la firma de una persona a un documento que nunca haya firmado. Sí, yo sé que eso puede Tú puedes insertarle números, letras, lo que tú quieras, un documento que esa persona nunca haya visto. Y al tú mandarlo por internet, mismo procedimiento que se hizo durante el año 2021 y que siguió, que es parte del precio que tenemos que pagar por la era digital, es mucho más rápida, es mucho más eficiente, pero se presta a más manejo por aquellas personas que dominan la materia. Tú puedes fabricar cuánto expediente a ti te dé la gana, porque tú tienes la firma del médico. Entonces tú agarras y tú recibes el recibo número 100 Wow. de la clínica X, que te está pidiendo la cobertura de un procedimiento quirúrgico y te pone una lista de 10 gasas, 10 hilos, 10 bisturí, 10 esto, tanto de oxígeno, tanto de esto y tanto de lo otro. Para una apendicitis, por ejemplo, la remoción de un apéndice. Y ese documento es la solicitud número 100. Pero tú tienes la imagen de él, porque se te mandó por internet. Ahora tú lo único que tienes que hacer es poner a eso mismo 110, no es la misma reclamación, ¿verdad que no? Ay, Remberto, por amor Y a lleva Cristo. exactamente la misma cuantía de material gastable porque es un procedimiento que se supone que es estándar. Estándar. Solamente si hay una complicación en el procedimiento va a haber una variación significativa en los números en cuanto al material gastable, en cuanto al oxígeno, en cuanto a los honorarios de los médicos, en cuanto al uso de la sala, etcétera, etcétera. Ahora imagínate tú cuántas veces tú puedes hacer ese procedimiento dentro de 2.4 millones de reclamos. Wow. Entonces ahora vamos a ver el receptor. El receptor no tiene tiempo de verificar si en 100 recetas que un médico dio, la firma que está puesta del médico es la copia exacta de la otra. Porque es lo que pasa cuando tú repites una imagen. La gente no sabe que cuando tú tiras tu firma 2 veces, la firma no está igual. Hay ratios que están iguales. Pero la firma per se no es igual. No. Así es que tú descubres cuando hay una alteración digital en un documento. Pero en un sitio donde se reciben miles de reclamaciones diarias, ¿quién está verificando eso?
No, tú lo que ves es simplemente la firma y puede caer en diferentes personas. Pero los expedientes lo está manejando una misma estructura, todos. Ok. O sea que esa misma estructura puede repartirte 1000 procesos de apendicitis en 10 clínicas, que se supone que te hicieron el reclamo y la clínica ni siquiera sabe que están haciendo un reclamo. Ay, señores, por Dios. Pero eso es la Pero esto es un mega fraude. Y si tú le sumas eso, inteligencia artificial, tú puedes replicar la maniobra sin tener que estar ahí. Pero es que eso es terrible. O sea, personas que están operadas, o sea, se le negó la salud. Claro, porque... La vida. Mira, pero fíjate, la vida a personas. ¿La cobertura cuánto era? 12,000 pesos en un renglón. Imagínate tú 2.4 millones por 12,000. Uf. Anual. Es un dineral, ¿verdad que sí? Uh-huh. Ahora, quien maneja el expediente a nivel digital es la misma estructura, que puede cuantificar a través de base de datos exactamente cuánto se ha pedido o cuánto tú pides. Por ejemplo, tú tienes tú eres diabético. Uh-huh. Y te estoy poniendo en el caso en el que tú eres enfermo, porque hay personas que no hacen reclamo, no usan el seguro casi. Nunca, hay gente que no lo hace, nunca no usa. Tu diabetes tiene una trayectoria anual, ¿verdad que sí? Tú de esos 12,000 pesos por año, tú solamente consumes 3. Significa que hay 9,000 disponibles, pero como yo estoy manejando tu data, yo sé que hay 9,000 disponibles. Y que sería muy raro que tú pidas más de esos 3,000 que tú siempre consumes al año. Entonces yo puedo disponer, obviamente, de forma fraudulenta de los 9,000 restantes. Ay, Padre mío, señores. ¿Entiendes lo que pasa? O sea, y la dificultad que tiene el usuario para que le aprueben procedimientos, porque eso es lo peor. Sin embargo, todo lo que el fraude estaba tan orquestado que era fácil, ¿entiendes? Para conseguir, la aprobación es porque todo era como mecánico. Sí, porque es que es la misma entidad que está manejando todo como intermediario. Esa gente ni siquiera sabe que su firma aparece en cosas. O sea, tú quieres decir, se ha hablado de que faltan las clínicas, faltan empleados ahí, faltan hospitales. Yo te puedo decir que va a haber gente que dice que no firmaron eso, que esa es su firma, pero que ellos no lo firmaron. Eso tú lo puedes asegurar. ¿Y realmente tú crees que no ha implicado otro tipo de Pero personas? claro, es que no hay manera de tú agarrar y tú hacer una combondenda con tanta gente que no se sepa durante 5 años. Pero el presidente de la República dijo que todo eso era falso. En principio dijo que simplemente eso era un invento. Acabamos de escucharlo, era un invento. Ahí es donde viene la parte de Luis sabe de números. Es imposible que tú un averaje de personas que tengan una trayectoria o si se quiere, un margen que se repite anualmente, de un momento a otro sufre un alza. Tú hablas de 2.4 millones. Ese 2.4 tiene un averaje, para ponerle un número, de 200,000 reclamaciones. Son personas que están por encima de los 40 años, de 40 a 60 años, por ejemplo, para ponerte un marco, y que sufren de afectaciones como, por ejemplo, presión arterial, cualquier diabetes, artritis, etcétera, etcétera. Son enfermedades que son, no vamos a decir normales porque son afectaciones, pero sí son averajes dentro de un grupo determinado. Son comunes. Entonces tú tienes un número determinado para ese grupo, porque tiene una evolución a nivel de tiempo en cuanto a su edad. Ese grupo consume el 70% de su cobertura. Tú tienes un grupo que es más joven, que consume mucho menos de su cobertura, vamos a ponerle un 40%, y tú tienes un grupo más joven todavía que rara vez la consume. Y que a ti te digan de un momento a otro que la cobertura de 2.4 millones aumenta, significaría que las afectaciones físicas, enfermedades y tratamiento de ese grupo aumentó toda de golpe. ¿Entiendes? El mismo número.
Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? No, Eso numéricamente. Hay algo Eso numéricamente, él sabe que es imposible. Porque él sabe de números. Es imposible. De forma natural, real, imposible. Significaría que gente que no se enferma, se enfermaron todo a la vez. Significa que grupos que no consumían su seguro de un momento a otro lo empezaran a consumir por completo. Y esa variación para él específicamente es sumamente fácil de notar. Le sería a él mismo natural el notarla, porque eso es lo que él hace. Él maneja números. Pero, Renberto, observo en el video que el Abinadel está estableciendo, primero, que hay un aumento de 12 a 65 pesos por usuario. Uh-huh. Y también que hay un problema, hay un déficit en ese momento todavía antes del escándalo, eso del último escándalo, ¿verdad? Que había un pequeño déficit, pero se iba a tomar un dinerito para poder cubrirlo. O sea, el presidente de la República, según lo que la investigación que yo hice, tomó 12.5 millones de 12 mil millones de pesos de la AFP, o sea, del dinero de los fondos de pensiones que están bajo ataque, que tenemos que hablar sobre eso en algún momento, y los programas sobre eso. Y los metió dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque se supone que se subió el monto de la cobertura y también se le aplicó al sistema 12 mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el dinero? No, fíjate en una cosa. Si hay algo que está requete bien documentado, es precisamente todos los afiliados a la ARS. Porque nosotros hicimos una serie sobre eso. La ARS se disputan un número de afiliados que son los jóvenes, porque pagan, pero no se enferman. No consumen. Entonces, ellos tienen el número bastante bien calculado. Entonces, lo tienen por edades. Y ellos no quieren ninguno el grupo de personas que sí le dan uso por la edad que tienen, que es el grupo que está de los 50 en adelante. No lo quieren. O sea que si alguien maneja bien los números de cada grupo y cuánto dejan, es el sector de la ARS. Le hace que el grupito de Senasa se sabe al dedillo cuál es el número por cada una de las categorías a nivel de edad que yo te estoy diciendo. Y ellos saben a su vez, porque cuando tú ingresas a un afiliado, tú tienes el dato de edad y condición médica. Claro, lógico. Entonces, cuando tú entras, ellos saben a qué grupo tú perteneces. Le hace que nunca puede haber un déficit, porque como tú sabes el nivel de consumo o de probable consumo de cada uno de los grupos que tú estás enriqueciendo al momento de dar ingreso a la cobertura, no es una sorpresa, o sea, no es una cosa que te van a decir, diablo, nosotros pensábamos que era menos, porque ellos saben exactamente el averaje de cada uno. Eso solo se rompe en un caso extremo como un accidente automovilístico, por ejemplo. Que un muchachón joven, bueno, pues termina, Dios no lo quiera, pero es la realidad, desbaratado en un hospital, pero eso es algo excepcional. Sí, claro. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, no hay forma que dentro de ese esquema, de un momento a otro, haya un gran faltante. Porque o sea, tú estás diciendo que eso es falso, que ese faltante no es real. Que de un momento a otro hubo un faltante que ellos no calcularon. No, eso no es verdad. Y entonces, yo estoy escuché a Julito Jacín rápidamente diciendo que el dinero de Senasa se tomó para la campaña. ¿Qué tú opinas sobre eso? No, mira, déjame decirte una cosa. Tú ingresas dinero a través del presupuesto nacional. Está súper bien documentado. Uh-huh. El sitio donde para el dinero también está súper bien documentado. Si paró parte en Senasa, porque Senasa recibe dinero de 3 fuentes. Recibe fondo privado y recibe fondo público. Y hay uno que podríamos decir que es mixto porque ellos son
asesores de servicio también, si mal no recuerdo. Y ahí, bueno, dependiendo de cuál sea la asesoría, si es un órgano público o privado, pues entonces recibirían el dinero también. Pero la verdad es que el aumento del que se está hablando de golpe no vino de una fuente privada, sino que cuando tú hablas de régimen subsidiado, pues entonces es el gobierno que lo pone. Pero de nuevo, lo hace bajo un cálculo de la persona que ingresa. Y cuando tú hablas de 80 pesos, tú estás hablando de una cosa. Pero cuando tú hablas, como dice Jenny Berenice Reynoso, que hubo procesos que se están investigando que involucran a clínicas y médicos, que fueron procesos falsos y que esos procesos no se hicieron solos, entonces estamos hablando de que entró en el juego el margen de cobertura del seguro a nivel de efectivo por cada una de las afectaciones que se supone se reportaron en cada uno de esos centros médicos. Y ahí es donde entra la capacidad tecnológica de fabricar esos expedientes y la posibilidad que esos médicos y esos centros médicos ni se enteraran de eso. Porque estamos hablando de miles de procedimientos. Claro. ¿Entiendes? Ya ahí no estamos hablando. Y se ha dado en otros países porque no es Exacto. algo que se descubrió aquí en América. Fraude, mira, no. fraude al Medicaid. Claro. Fraude al Medicare. Sí, claro. O sea, esto es de librito. Y la verdad es que se va mejorando a medida que tú tienes la capacidad tecnológica, ya no de tener que irte a una clínica a empezar a ponerte de acuerdo con el personal para fabricar los expedientes. Ya si tú eres el intermediario y tú eres el que recibe el expediente y tú tienes la capacidad tecnológica, valga la redundancia, para hacerlo, tú fabricas el expediente y ellos ni se enteran. Porque tú lo tienes todo de ellos. Cuando tú recibes una sentencia judicial, ya ni firma tiene. ¿Qué es lo que tiene? Un código de barra. Código de barra. ¿Cuántas veces tú has comprobado el código de barra? Ni una sola vez. Exactamente. Lo necio nada más como tu amigo. El que agarra Ay, Dios así mío. y pone el código de barra para ver si es verdad. No, porque es que nos conozcamos, ¿verdad? Sí, claro. Pero fíjate, y estamos hablando de que eso se hace por la vía electrónica desde mucho antes del 2020, pero se reforzó de a duro en el año 2021, donde tú no podías ni siquiera manejar documentos de otra gente por temor a infectarte, ¿verdad? Del SARS. El COVID, Todas ¿verdad? las historias, sí. Decir? Claro. Ya a partir de eso, el manejo fraudulento de documentación digital en masa, para una persona que tenga dinero y la capacidad de montar la infraestructura, es un cachupo, que es lo que yo te estoy diciendo. Inteligencia artificial, ¿qué tú no haces con ella? Y la verdad es que la inteligencia artificial se está utilizando ya a nivel comercial. Es reciente, vamos a darle un año. Pero a nivel de tecnología para gobiernos, para empresas, se está manejando desde hace más tiempo. Y yo te recomiendo que nosotros hicimos un programa de eso, del lanzamiento de la inteligencia artificial del Estado Dominicano, que se llama Taína. Y Luis Abinader con la Optic, estaba Bartolomé Pujals, mi amigo Bartolomé Pujals, el controversial Barto, como le decimos nosotros ahora, junto con Luis Abinader en el lanzamiento de Taína, que se supone, agárratela la cabeza con la mano, agárratela. Dios mío. Agárratela. Cuando él dice que me agarre, ya usted sabe, una bomba. Se supone que Taína se lanzó para poder predecir posibles actos de corrupción. Ay, señores, me ha entrado un calor y una cosa. Yo te lo dije. Reinvento, por Dios. Yo te lo dije. Ay, te Dios dije que te mío. pusiera la mano en la cabeza. Y eso tiene que tener. Yo creo que Taína se lanzó en el 2023, si mal no recuerdo. Porque nosotros hicimos un programa sobre eso. Y yo sé que a finales de 2022, 2023, si mal no recuerdo, por el hecho de que en ese tiempo estaba Mauricio de Bengochea dando carpeta al pueblo dominicano. Todavía está. Y que ahora en manos de Abinader. Y nosotros hicimos un programa de la capacidad que hubiera tenido, porque a Mauricio de Bengochea se le acusó en diarios internacionales de utilizar bots, que él contrataba bots para simular opiniones favorables, y que Mauricio de Bengochea combinado, que no estamos diciendo que fuera el caso, pero si se daba una combinación de Mauricio de Bengochea y sus bots con la capacidad que tenía Taína a nivel de inteligencia artificial, que es una estructura estatal, o sea, imagínate el dineral que hay, lo que eso puede manejar, pues entonces que en realidad iban a dar agua a beber, perdón, en las elecciones del 2024. ¿Qué quiere decirte eso? Que estamos hablando de una inteligencia artificial que se supone que detectara actos de corrupción, que obviamente al no detectar el de SENASA
no la pusieron a detectar actos de corrupción. Pero él supuestamente se compró un software, costó, creo que fueron 16 millones de pesos. O sea, que el que fue intermediario se ganó su chelito y nunca lo conectaron. ¿Por qué no lo habrán conectado? No, porque se haría obvio. Es lo que te estoy diciendo. Es que lo que pasó en Senasa, para una persona que sepa de números, es sumamente fácil de detectar. Porque hay un incremento que de una vez va a surgir la pregunta, ¿pero y quién es que está consumiendo esto? Pues que lo que tiene la capacidad de consumir esto son los grupos de mayor edad y nosotros lo tenemos sumamente bien cuantificado. Aparte de que esos grupos ya consumen la totalidad. O sea que no serían de interés para una persona que está haciendo un fraude. Yo estoy entendiendo lo que tú me estás planteando. Tú estás diciendo, o sea, el proveedor de servicio es un negocio. Uh-huh. Es un negocio. Si la gente no consume, le va mejor. ¿Tú me entiendes? No. O sea, espérate, si las personas No. o no. No. Eso es el negocio en buena lid. En buena lid. Pero si tú lo que quieres es darle durísimo a los cuartos, a ti te conviene fabricar 10.500 procesos pero que médicos tú no que lo pagues, no existen. para que sacarlo. se te paguen, claro. O sea, que tú no consumas los productos, ¿verdad? El servicio. Ese es el negocio legal. Exacto. Ese es el legal. Entonces, yo te pregunto, Renberto, nosotros tenemos un problema grave porque pagamos salud, no tenemos salud. O sea, el presupuesto dominicano, hay un presupuesto enorme para salud y no tenemos salud. Hay un presupuesto enorme para servicio de agua, no tenemos problemas de agua. Hay un presupuesto para alimentación, hay problemas ahí. Para la seguridad social, hay problemas ahí. ¿Qué pasó con el presupuesto de salud de República Dominicana? ¿Por qué tenemos este desastre? O realmente, ¿cómo explicarte? ¿Este es un mega escándalo o está tapando otra cosa? Fíjate, nosotros hemos hecho varios programas sobre el sector salud. Y la verdad es que de la única manera que el sector salud funciona en República Dominicana es para sacarle los cuartos como el escándalo de Senasa. Y yo te voy a decir algo. Vamos a ponerte un ejemplo concreto, la ciudad sanitaria. De la ciudad sanitaria solo se han inaugurado 2 pabellones. Si mal no recuerdo, eran 6. Pero la ciudad sanitaria, en realidad, la estructura es una ciudad sanitaria. Es un hospital enorme, descomunal. Y ese hospital tiene la capacidad de proveer servicios de salud casi al Gran Santo Domingo. Guau, pues enorme. Sí, no es que es enorme, es que es por averaje. Tú no tienes ningún país un sistema de salud que cubre el 100% de la población, porque eso significa que si aquí hay 11 millones de personas, tendría que haber instalaciones con 11 millones de camas. Bueno. ¿Entiendes? Es así de simple. Eso es el 100%. Entonces, lo que se cubre es el averaje registrable. Léase que si del 100, lo que registra necesidad en averaje del sistema de salud es el 10%, entonces tú, en lugar de tener 100 camas, tú lo que necesitas son 10 camas, que es el averaje que tú manejas. Sí, claro. A eso es que eso se refiere. Pero no existe un sistema que tenga la capacidad de atender la totalidad. Porque si tú te vas a China, estaríamos hablando de más de 1.500.000 camas. Pues son 1.000 en cifra norteamericana. Porque son 1.500 millones de personas. Ahora, tú te imaginas un recinto hospitalario, una serie de recintos hospitalarios con la capacidad de tener 1.000, 1 billón o 1.500 millones en el sentido norteamericano. En nosotros 1 millón de millones de camas. Eso no existe. China entera sería un hospital. No, imagínate. Ok, entonces estamos de acuerdo en que por averaje. Dentro de los averajes que cubre el Gran Santo Domingo, esa estructura es más que suficiente. Ahora, ¿qué sucede? La estructura ya estaba a nivel de inauguración y los equipos, si mal no recuerdo, se habían entregado. Le hace que todos los equipos médicos,
toda la cama de urgencia, todo el equipo de imágenes, estamos hablando de radiología, sonografía, tomografía, diagnóstica, centrifugadora, todos los equipos se encuentran ahí en el sótano. ¿Cómo en el sótano? Ajá, pudriéndose. ¿Y por qué? Porque esa estructura tiene los pabellones separados por fuera, pero abajo el sótano la cubre toda. Es como si fuera un sótano en común. Uh-huh. Según me informaron a mí, la persona que verificaron los planos. Es un solo sótano. Porque yo le pregunté, ¿y dónde se almacenó el equipo médico? Dijeron, el sótano. Digo, ¿y eso tiene sótano? Sí, tiene un sótano de 2 niveles para abajo. ¿Pero un asunto de guerra o No, nada? sino para interconectar la estructura. Okay. No sé si era para fines de parqueo también, porque no fue tema de conversación. Pero lo cierto es que la estructura a nivel de equipo médico, de iniciar inmediatamente el funcionamiento de esa instalación, se encuentra ahí abajo desde el 2019. No, perdón, desde mediados del 2020. Porque cuando ingresa este nuevo gobierno en el 2020, en lugar de instalar los equipos, lo dejaron ahí abajo. Léase que ahí hay más de 2,000 millones de pesos en equipos de última generación que ya perdieron la garantía pudriéndose. Remberto, por favor, Remberto, no, Sí. Remberto, eso Sí. no. Es Sí. un crimen de esa categoría. Sí. O sea, Sí. una cosa de esa categoría. Sí. O sea, le sacaron el dinero al pueblo Sí. dominicano Sí. para supuestamente ver salud y prefieren Sí. que se pudran para poder entonces comprar y gastar más. No es solo eso, es que si tú abres ese hospital, la mayoría de laboratorios que pertenecen al grupito que manda aquí, no hubieran tenido el crecimiento que tienen, porque el crecimiento del laboratorio privado viene cuando se pasan pruebas públicas, como por ejemplo el doping, a los recintos de ellos. No, Remberto. Sí, Eso es criminal, Remberto. No, eso es Claro. una cosa terrible. pero no es el único equipo. Aquí hay mucho equipo de muchos hospitales que se pidió que tengan almacenes pudriéndose. Así como el asunto de la cárcel, de la Ajá. barra, o sea, todo instalado y Ajá. demás, y de momento Sí. un conflicto y todo se destruyó. Y hay que buscar más dinero, ¿entiendes? Para poder suplir la necesidad y Pero, abrir. pero fíjate, ¿Pero qué es eso esto? esa es buena la de la parra, por una sencilla razón. Y es buen ejemplo. Nosotros hicimos una serie sobre eso también. Y todavía falta porque se puso más interesante cada vez que hicimos la investigación. Ay, señor. La cosa es que, fíjate, la Procuraduría General de la República recibe la cárcel de La Parra cuando llegan el 16 de agosto del 2020. Miriam Germán Brito suscribe las adendas de la cárcel La Parra en diciembre del año 2020. Y yo hice un programa donde yo muestro las adendas y la condición a la que se llegó en las adendas. Y lo que se estaba haciendo no era terminando el diseño por el cual se había hecho la contratación inicial. Se estaba terminando las modificaciones que Roberto Santana dijo que había que hacerle a la cárcel. Léase que ya lo que era el diseño original por el cual se fue a licitación, porque cuando tú vas a licitación tú tienes un plano, Sí. que es el que tú tienes que ejecutar. Se había hecho. Inclusive, yo tengo que corroborar con uno de los constructores, pero a mí se me mandó una documentación de una certificación de entrega de una de las edificaciones. Vuelvo y digo, tengo que corroborar, a mí me gusta corroborar Claro. con la misma persona que emitió, a la Hay que cual ser se le emitió la auténtico, certificación. sí. Y serio con lo que uno... Pero la certificación que me mandaron está hecha por la Procuraduría General de la República. Y hay una cosa que poca gente notó, y es que Nuria Piera hizo un programa de seguimiento a la victoria. Empezó con una serie que ella tenía de la victoria y luego siguió con la nueva victoria. Y hay un programa que se llama así mismo, dándole seguimiento a la nueva victoria, a la cárcel de La Parra. Y Nuria hace una visita a la cárcel de La Parra. Y el programa es de octubre del 2020. Eso significa que ya Miriam Germán había asumido, Jenny Berenice Reynoso había asumido, Wilson Camacho había asumido. Y
La que le está dando el paseo por la instalación es Patricia Lagombra, o Logombra, que era la nueva directora del nuevo modelo penitenciario. Y le está dando un paseo a Nuria en las instalaciones de la cárcel La Nueva Victoria. Y Nuria ve el movimiento de que se está trabajando en la cárcel. Y le pregunta a Patricia Logombra, ¿cuánto tiempo falta para entregar la cárcel? Y Patricia le dice, de 6 a 8 meses. Ay. Si tú agarras y cuentas de octubre del año 2020 a marzo del año 2021, ahí tú tienes los meses. Uh-huh. Porque Nuria subió el programa a YouTube, o se subió el programa a YouTube, creo que fue el 4 de octubre, el 3 de octubre del año 2020. Y cuadra con los 6 meses que aparece en las adendas que firmó Miriam como fecha de entrega de la cárcel. Yo puse las 5 adendas, yo la enseñé en el programa, más las condiciones, más su fecha, y la fecha de entrega del grueso, porque hubo una que se comprometió a entregar en febrero del 2021. Perdón. Pero las otras compañías se comprometieron a entregar en marzo del 2021. Las otras 4. Léase que cuando tú coges de octubre del 2020 a marzo del 2021, que fue cuando Patricia Logombra le dijo a Nuria que faltaban 6 meses, cuadran las fechas. Uh-huh. Y ella le dice en el programa, Patricia Logombra, qué es lo que se está haciendo con la cárcel. Ella le dice, se está dando terminación y se están realizando las modificaciones. Porque la idea que ellos tenían era convertir un solo centro carcelario en 8. Con entradas diferentes, porque ellos decían que, según dijo Roberto Santana, la puerta de entrada era insuficiente para la cantidad de gente que iba a dar visitas, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de que esos 6 meses se cogieron. No fue para darle terminación a la estructura con el diseño original, sino para hacer las modificaciones nuevas, que las nuevas autoridades que estaban entrando ahora les requerían a las compañías constructoras. Pasa la fecha de entrega de la cárcel y 3 meses después, si mal no recuerdo, es que a Jean Alain se le ocurre que él iba a irse de viaje, porque la verdad sea dicha, y lo dijo Miriam Germán Brito cuando lo detuvieron. Miriam dijo que contra él no había ninguna orden judicial. Miriam mandó una carta a los medios, no Remberto, y dijo que Jean Alain Rodríguez, la detención de él había sido ilegal, en una carta que mandó Miriam a los medios, que sobre él no pesaba absolutamente ninguna orden ni ningún impedimento, y que la detención de él había sido ilegal, y 4 días después fue que lo llamaron a la Procuraduría para arrestarlo. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de mediados del 2021. Que si lo que Jenny Berenice dijo a todo lo largo de la medida de coerción, y está en video, cuando ella dice el plan de humanización fue un fraude al Estado Dominicano de más de 10,000 millones de pesos, donde la mayoría de la cárcel va a haber que destruirla. Y un periodista le dice, la cárcel de la Victoria, la cárcel de la Victoria. Y dice ella, sí, parte. Entonces, mentira. ¡Ay! ¿Cómo no se destruyó? ¡Ay, señores, por Dios, Remberto! Jenny Berenice Reynoso dijo que eso estaba en un sitio pantanoso y que eso había que desbaratarlo. Que eso no se Yo recuerdo, sí, recuerdo. Ahora, exacto. Entonces, ¿cómo tú pasas de un sitio, de una cárcel que se recibió bien, que se ordenó la terminación con las modificaciones que requerían las nuevas autoridades, pasa la fecha de entrega, no le están cayendo atrás a nadie por esa estructura? Uh-huh. Estamos hablando de la estructura, no estamos hablando de que si se robaron los equipos de Provela, los muebles, que si no llegó el tinaco, que si no llegó la planta eléctrica, no. Estamos hablando del concreto. Tú la recibes, mandas las modificaciones nuevas, pasa la fecha de recesión, no pasó nada, no hay chiquichó, no hay nada. Aquel se va de viaje, Jean Alain, no hay nada en contra de él. 4 días después, estamos hablando de 3 meses después de la fecha de entrega. Uh-huh. Se va de viaje, le piden excusa porque le detuvieron ilegalmente. 4 días después lo apresan. Y esos 4 días después se dan 3 meses después de que pasó la fecha de entrega, más o menos. Y ahí entonces, a mediados del 2021, es que sale Jenny Berenice Reynoso, que esa cárcel no sirve, que tenga un terreno pantanoso, que esa vaina va a haber que desbaratarlo, que eso fue una estafa de 10,000 millones de pesos al pueblo dominicano, de los cuales no se ha recuperado un chele con todos los acuerdos que se han firmado, ¿verdad? No, porque... Pues tú no has visto ninguno. No hay... Sin embargo, es esa misma porquería que tenga un terreno pantanoso que hay que destruir, que Carlos Bonilla le mete 3,000 y pico millones.
y ya está abierta. Remberto. Pero no es Remberto. Ahora sí que nos van a meter preso. Con eso que tú acabas de decir, olvídese que nos van a meter preso. Yo quiero que tú me apliques ese mismo esquema al esquema de SENASA. Pero es que lo que yo te estoy diciendo es que tú tienes un sistema que está sumamente bien cuantificado en números, que de buena primera empezó a exigir cantidades increíbles de dinero. Y tú tienes una persona que sabe de números diciendo que eso no es nada. Porque si él fuera, déjame ver, yo ni siquiera sé qué decirte, si él fuera, no podemos decir médico, pero es lo que bregue números, de eso sabe él. Y todos pensamos en ese momento, dijimos, pero entonces, cuidado si fue que el hombre metió, esos 2.4 son 2.4 millones de haitianos que los entró al sistema para cobrarnos a nosotros, porque es al pueblo dominicano, esa cosa, pero ahora mismo... Remberto, yo quiero escuchar tu percepción sobre este caso. Mira, y sobre todo quiero. De momento resulta que el ministro de Guerra de Estados Unidos visita a Jenny Berenice. Y pocos días después hay presos en el caso de SENASA. Tú como abogado, yo quiero escuchar tu percepción sobre este proceso. Sobre todo, yo quiero escuchar algo increíble. El caso se divide por etapas. Hay unos presos que van adelante. Sin haber concluido la investigación, se piden 18 meses para estudiar el expediente por complejo. Y entonces hay una segunda etapa anunciada por la fiscal, la Procuraduría. Entonces yo no estoy entendiendo por qué, si hay una investigación que todavía ellos admiten que no han concluido, ¿por qué tenemos estas personas que las mandan a buscar a su casa invitadas y salen con su traje fabuloso y salen presos, no con pertrechos como los demás ni nada por el estilo, sino que salen como, bueno, fabuloso, como una invitación a una fiesta? ¿Qué es lo que está pasando? No, porque fue exactamente... La verdad, ¿qué es lo que está pasando en este proceso? Vamos a hablar claro. Fíjate en una cosa. A ellos supuestamente le dijeron que tenían que pasar por la Procuraduría General de la República y pasaron. Y eso es algo que la Procuraduría hace mucho. Tienen que pasar por aquí para ser interrogados y quedan detenidos ahí en la Procuraduría. ¿Y lo del PLD? Eso tenemos. ¿Fue así también? Sí, eso tenemos 20 años. Hubo algunos que lo fueron a buscar y hubo otros que lo invitaron a pasar. Fácil. Pero acuérdate que tú tienes que entrar con un súper chiquichón mediático porque Covita Nueva barre bien. Y la verdad es que el caso de SENASA se está empezando por etapas, pero no como se debe de empezar. Aquí se apresa a un grupo de personas. Se está dando la investigación en cuanto al hecho. Pero si tú tienes la persona ahí, lo primero que tú tienes que hacer es identificar. O sea, tú empiezas a la inversa. El destino final del dinero. Claro. ¿Entiendes? Porque eso es lo principal. Y trabaja. Para tú decir que pasó algo. Y trabaja a la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Si tú detienes a uno de ellos, y la verdad es que el caso de SENASA, si tenía tanto tiempo en investigación, debió de acompañarse de una orden de intervención telefónica. Claro. Y una vez que se apresó, debió de acompañarse de una orden para hacer duplicados forenses de los teléfonos de la persona detenida. Para verificar todas las transacciones y con quienes se comunicaban para hacer esas transacciones las personas que se encuentran detenidas. Claro. Y lo principal es el destino final del dinero. Porque muchas veces tú tienes personas que participan en la infracción, pero tú tienes beneficiarios que son los receptores finales del dinero. Por ejemplo, una maniobra de este tipo siempre tiene padrino al que hay que pagarle su cuota. Claro. Hay que ver si se está hablando de soborno, hay que ver a quién se sobornó. Y eso se hace con transferencia bancaria porque el Estado paga con transferencia bancaria. Le hace que tú tienes una transferencia bancaria que de SENASA pasa a, vamos a hablar de lo que se está hablando ahora del Grupo RIT,
y de sus empresas. Y luego de eso, el grupo RID, a través de cuenta bancaria, también empieza a repartir el dinero. Léase que si tú empiezas por ahí, tú vas a tener a todos los implicados con bastante precisión que recibieron el dinero de SENASA, y va a haber personas que obviamente no tienen nada que ver con servicio médico, y va a ver que sí tienen que ver con servicio médico, pero tú lo vas a tener ya de manera certera y con la prueba de que ellos recibieron dinero en sus cuentas. Como debe ser. Ya ellos tendrían que explicarte cómo lo recibieron. Pero no se está empezando por ahí, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque no se quiere llegar hasta el final o el destino final del dinero, porque se van a descubrir nombres de gente que no quieren que figuren ahí. Por eso forzan a la gente a hacer contratos para que ellos admitan la culpa y no tener que llegar hasta la etapa final de la investigación, que es donde paró el dinero. Se le pone a devolver dinero, pero le dan la parte que ellos no pueden restituir, obviamente, porque la repartieron con otra gente. Yo no te puedo poner a devolver cuarto que le dieron a otro, que yo no puedo mencionar. Señor, yo me he quedado sin palabras con lo que acaba de revelar. Y no, óigame bien, no le estoy preguntando a una persona que no conoce sobre procedimiento de investigación. Remberto es abogado, un investigador por muchos años que conoce, y realmente si tú vas a hacer una investigación, él no está diciendo nada que no sea cierto, señores. Yo soy abogada también. ¿Por qué tú no puedes iniciar? O sea, de la forma, porque es que todo se desprende de tú darle seguimiento a dónde fue el dinero, para tú poder comenzar desde abajo hacia arriba y llegar a la investigación, porque no es por pedazos. Si tú la sectorizas, entonces tú no vas a llegar nunca ahí. Claro, pero es para no llegar nunca. Es para no llegar nunca a saber a la verdad. Pero fíjate, ahí eso pasó por la mano de dos gente que saben de números. Porque si Luis Abinader sabe de números, el papá de los números es Mickey Sarah-Hatton. Y a Mickey Sarah-Hatton lo pusieron el 20 de agosto del año 2024 en CISALRIL. Que la entidad... ¿2024? Sí, señor. Que es la entidad que fiscaliza eso. Si hay alguien que se hubiera dado cuenta inmediatamente de una alteración a nivel de comportamiento presupuestario de una institución, es Mickey Sarah-Hatton, porque Mickey Sarah-Hatton sabe de números y eso está bastante bien calculado. Los requerimientos de una persona por grupo, por edad, se saben, y lo que más lo saben son las ARS, porque son los que lo bregan. Eso es tan así que ellos se excluyen de asegurar a la persona que tiene mayores requerimientos, y ellos saben quiénes son, sí, porque ellos manejan la base de datos. Claro. Entonces, cuando Mickey se sienta ahí en agosto del 2024, desde el momento en que hay una variación en tendencia, él se da cuenta. Sí, pero me dijiste que eso es lo que ¿cómo le hace? Lo pusieron a él ahí? Agosto del 2024. O sea, después de las elecciones. Sí. Pero porque el anterior renunció, que ese otro que hay que interrogar. El anterior director de CISALRIL presentó su renuncia. ¿Y por qué sería? A la mala. ¿Lo hicieron renunciar o él salió corriendo a lo que estaba bien? Él renunció, él dijo que él se iba de ahí. Y ya. Punto. Sí. Remberto, señores, Remberto, tú deberías ser procurador de la República de... Pero es que eso no sirve para nada, eso tú tienes que votarlo todo. ¡Ay, Remberto! Tú estás diciendo que eso hay que refundarlo otra vez. Pero, manita, los que están ahí son los fiscales que puso Leonel Fernández. ¡Ay, santo Dios! ¿Tú sabes quién está en la Suprema Corte de Justicia? ¿Tú te acuerdas de Fran Soto? Fran Soto todavía sigue siendo juez de la Suprema Corte de Justicia. Fran Soto, procurador general adjunto de la Procuraduría General de la República. Entonces, del gobierno del PLD. Está igualito que Luis Henry Molina. ¿Dónde salió Luis Henry? De la oficina. Luis Henry sale de un comité igualito que Fran Soto, sale de un comité. Y Jenny Berenice, ¿quién fue que la puso? Leonel. Entonces tú tienes el equipo morado manejando eso. Y por ejemplo, Luis, que es el mismo grupo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo recuerdo haber visto fotografías que él bajó de caravana. Yo aporté y presenté en programa una foto de una actividad político-partidaria que él hizo para el síndico de La Vega en el despacho de juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y la publicaron ellos mismos en redes. Sí. O sea que realmente... Siendo juez, él hizo actividad público-partidaria adentro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una pregunta. ¿De dónde sacó el presidente de la República el dinero para la campaña? Porque realmente, nosotros, ¿tú sabes dónde están los préstamos? Ay,
Nadie sabe dónde están los préstamos. Y entonces, ¿por qué vino el bajo mundo al Congreso y al Porque no hay que gobierno? repartir con ellos. Ellos traen su propio dinero. Esos muchachos son lo mejor que le puede pasar a un gobierno corrupto. Ellos pagan su propia publicidad. Entonces, Lo que más ellos pero tienen es cuarto. cogieron, o sea, se gastó todo en préstamos. Pero ¿y por qué? Pero si yo me llevo unos cuartos, ¿por qué diablo voy a devolver si tú estás dispuesto a ponerlo? Entonces esos cuartos no se fueron ahí. No. Hay que buscar hasta ese dinero, entonces. Claro. Igual que hay que buscar dónde está el de Senasa. ¿Y dónde estará resto, el dinero de Senasa? Y el resto de todos los cuartos que se ha dejado de buscar y que porque suscribieron acuerdos. Eso está como el de Alexis Montilla. Él dijo donde Alicia Ortega que él se ganó 13,000 millones. Entonces, él devolvió 3 nada más. ¿Y dónde están los 10 restantes? Que nadie anda buscando. No, pero es que supuestamente eran 30 y él Yo estoy partiendo de lo que el mismo Alexis Montilla dijo en el programa de Alicia Ortega, que eran 13,000. Y de 13,000 nada más devolvió 3. Pero es que Alexis Montilla, es que yo lo que no logro entender. Y ese es otro. Él se declaró culpable. Atiende. Él dijo. Y hubo un procedimiento para hacer un acuerdo con él. No. Lo metieron en una línea investigativa de operación antipulpo, pero él nunca se mencionó en los procesos contra Alexis. Ni tampoco tenemos un documento. Nada. ¿Y qué tú crees que va a pasar con las personas que hoy día han sido apresadas por el Ministerio Público? De acuerdo. O sea, una persona es culpable de que cientos de personas murieran por no valer un servicio, robarse el dinero correspondiente, y cientos de personas tengan lesiones de por vida, que lo limiten de por vida. Y a estas personas se les va a hacer un acuerdo como el de Alexis. O sea, me robo 30,000 o sea, supuestamente, y entonces son 3,000 que voy a entregar a la Procuraduría. Manita, algo así. Pero déjame hacerte una pregunta. Incentiva entonces que pero eso no lo dices tú. Cuidado. Pero es que eso no lo dices tú. ¿Tú sabes quiénes dicen lo mismo que tú estás diciendo? Hasta congresistas del PRM, cuando se firmó ese acuerdo, dijeron, pero esto es lo que es un incentivo para robo. Ay, santo Dios. Pero todo eso es para no llegar al destino final del dinero, para que nunca se sepa con quién se repartió el dinero, mija. Pues entonces, estas personas son parte de la carátula. Claro. Arriba hay otros implicados de mayor envergadura y el destino final de ese dinero. Probaría quiénes son. Y yo te pregunto, Hassim hizo una locución en su momento diciendo simplemente que él no tenía nada que ver con eso, que él hizo una denuncia. ¿Tú recuerdas esa locución? Él fue que denunció ese caso, se establece que no fue ese caso, que fue el otro. Entonces, ¿cómo termina si ya se había dado por hecho de que él no era parte de ese entramado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué él termina siendo como el responsable de esto? Porque él era el director. Bueno, porque el problema es creciente. Cuando tú hablas de perjudicar a millones de personas, eso no es algo que se va a desaparecer. Y la visita del ministro de Guerra ayer, ¿y tú no crees que posiblemente, porque vamos a ser real, ahora mismo, yo recuerdo, yo leí, tenemos un antecedente de eso. En el caso de Van Inter, la embajada norteamericana tuvo frontalmente vigilando el caso. Ok. No es que dije, frontalmente. Aquí yo vino, si mal no recuerdo, eso se llama Deputy Director, eso viene siendo como un viceministro del FBI, dijo que ni un centavo del dinero de los rantes norteamericanos se iba a perder. Y 3 meses después, explotó Van Inter. Y ellos fildearon el caso en los tribunales desde que ingresó en primer grado hasta la Suprema Corte de Justicia de manera frontal y abierta. No fue que no, que yo hablé con esto, no. Ellos lo decían, nosotros estamos pendientes de lo que está pasando ahí. Así que el hecho de que por otro caso de corrupción de una envergadura tan grande, el gobierno norteamericano pase a visitar gente, me lo encuentro hasta muy flojo comparado con lo que se ha hecho aquí. Porque te puedo decir que fue frontal el fildeo del caso Van Inter. Fue a la franca.
No fue con Dios, ellos lo dijeron. Ni un centavo de los ahorrantes norteamericanos se va a perder. Pero Vinieron mira, aquí a decirlo. y déjame decir una cosa, yo leí el informe de los derechos humanos 2024 de Estados Unidos con relación a los derechos humanos de República Dominicana. Hemos hablado sobre eso, que ellos admitieron que el gobierno dominicano admitió que 8 funcionarios estaban siendo investigados porque ser los jefes del tráfico humano, o sea, están trayendo a Haití y ellos parecen los encargados y los que se nutren. Pero dentro de esos también elementos, ellos dicen que hay una gigantesca corrupción en República Dominicana. Pero claro. Entonces, Estados Unidos, lógicamente, vamos a hablar en otro programa sobre los elementos sobre elementos específicos que tenemos que ver con eso. O sea, vamos a reconocer, porque el país completo está claro de que estamos tenemos una mafia grande y no es de un color de partido, vamos a ser claros, porque eso no viene de ahora. De una forma u otra, estas personas han llegado a los puestos de poder y están tomando, señores, decisiones fatales donde ellos terminan con los recursos del pueblo dominicano que pagamos nosotros, los sustraen para su provecho particular. No son solo ellos, mija, hay que llegar al final donde esté el dinero y tú te vas a dar cuenta de quién es. Nunca se llega al final para que nunca se sepa quién es o quiénes son. Ay. Nunca se incauta ningún tipo de información bancaria de nadie. Nunca se revisan teléfonos para ver a qué banco es que hace depósito, de dónde lo llaman, de dónde le mandan estado de cuenta, de qué oficina de abogado, de qué país donde hay paraísos fiscales lo llaman. Nunca. ¿Dónde tú has visto eso? Nunca. Y ese es el primer paso. Porque el dinero es la prueba absoluta del acto de corrupción. Claro. Entonces, si tú agarras y ubicas el dinero, ya tú no tienes ni siquiera que hacer un expediente de 12,000 páginas. Tú lo pones al revés. Tú le acusas todito al lado adictivo y le dices, bueno, papo, si tú no me pruebas el origen lícito de tu cuarto, tú vas para la chirola por 20 años sin yo tener que mortificarme. Wow. Es así de fácil. Pero se prefiere hacer un expediente enciclopédico de 1,000,000 disparates. Para que tú no sepas, un expediente enciclopédico de 1,000,000 disparates. Para que tú nunca sepas con quién fue que se repartió el dinero. Entonces, esa mafia son mafias que están orquestadas de modo así. O sea, ustedes van a ser los chivos expiatorios pagados, porque van a ser chivos expiatorios porque arriba, los de arriba. ¿Y quiénes tú sospechas que están ahí arriba? No es allá arriba, es que tú no puedes hacer movimiento de dinero sin un currículum para hacer ese movimiento de dinero en el sistema bancario internacional. Y eso no lo tiene ningún político. Eso lo tienen los empresarios de larga data. Ay, tú puedes mover, tráeme agua, mi querido, que aquí comenzó a hacer mucho calor. Tú puedes mover $1,000,000,000 de repente. ¿Pero y de dónde, mi amor? No importa el país del mundo que tú lo mandes, va a haber un problema. ¿Quién lo puede mover? ¿Quién puede recibir una cantidad tan grande de dinero del Estado Dominicano a una cuenta bancaria y sacarla afuera? ¿Quién tiene la costumbre o tiene el perfil económico de ese tipo de movimiento de dinero? Estamos hablando de un empresariado de muy alto nivel. Es el único que puede manejar ese tipo de dinero. Sin que se arme la debacle. El demonio se libera. Mueve tú $1,000,000,000 para que tú veas unos shorts, para que tú veas lo que pasa. No, pero yo termino presa como con cadena perpetua. Viene el como Interpol. 20 cadenas perpetuas. Viene el Interpol y te toca la puerta y dice, usted hizo un depósito de $1,000,000,000 y la Virgen, y usted no tiene un kikí. ¿De dónde usted sacó esos cuartos? Exacto. Entonces, la única estructura con una capacidad para resistir ese nivel de movimiento de dinero es una que tenga el currículum, el perfil de hacer ese tipo de movimiento de hace mucho tiempo. Y eso no lo tiene ningún político. Ok. ¿Quiénes están, cómo se llama? Siempre hay como una comisión de veeduría, por ejemplo, de los ministerios y demás. De los políticos que están en el CES, que están
en No, competitividad, esos tigres, no, aquí el único esa sí, gente no están involucrados ahí. No lo cancelan. ¿Quién es que lo nombra? ¿Quién es que lo nombra? Remberto, Lo cancelan. Remberto, por Dios. ¿Pero quién es que lo nombra? Vamos a ver. ¿Tú te crees que un vedor va a agarrar y le va a meter una solicitud de investigación al presidente de la República, que es el que firma el decreto de él? Pero si nosotros comenzamos a destapar cosas y demás, pero y terminan bloqueando por los teléfonos, metiéndonos cosas para socavar el derecho de decir, informar al pueblo lo que está pasando con los pueblos de nosotros. Para que lo dejemos ahí. Olvídate del tramo de aquí. Olvídate del entero. Vamos a ponerlo del otro lado. Y ya ahí te va a dar un número muy pequeño de posibilidades. En un banco, porque la compañía offshore no tienen cuenta de banco. Digo, no tienen banco. No son bancos. Son compañías que tienen cuenta de banco en instituciones bancarias registradas a nivel internacional. Imagínate que en un banco de Islas Vírgenes se reciba un depósito de $2,000 millones proveniente de la República Dominicana y la Virgen Británica. Wow. Si no hay un récord bancario de que esa transacción se hizo por parte de una compañía que ha mandado cantidades similares con anterioridad, ¿qué pasa? Se arma un reperpero de una vez. De una vez vienen a investigar cuál es el origen de ese dinero a nivel internacional. Entonces, ¿cómo es que no se arma ese reperpero? Porque si tú dices que es un político, lo del político es un robo ocasional. Desde que mande el primer fuetazo, ahí viene el problema. Porque él agarra y llega al poder, hace una transacción de $1,000 millones, pero es la primera vez después de que llegó al poder. No ha hecho ninguna antes porque no tenía acceso a esa cantidad. Ahora, si tú eres una persona que tiene 20 años haciendo movimiento económico de esas cantidades, no pasó nada. Entonces, si tú no ves aquí un grupo de investigadores de varias partes del mundo donde hay compañías offshore que son parte del sistema bancario internacional, porque la compañía puede ser que esté al portador como le dé la gana, pero la cuenta bancaria no. La cuenta bancaria es parte del sistema bancario internacional. Y está bastante bien regulado. Si tú no ves aquí esos tigres a cada rato, es porque los que están moviendo el dinero tienen un currículum de mover esa suma de dinero. Y eso de carta de cuajo a los políticos. Y tenemos un cartel médico ahora, de salud, mejor dicho, un cartel de salud. Bueno, porque no es un cartel, porque ¿de quién son los hospitales? ¿Son del mismo grupo? ¡Ay! Claro. ¿La clínica o los hospitales? ¿A dónde quedamos? Espérate. Tú no me avisaste. Un cartel médico. Repíteme la pregunta. Entonces, o sea, tenemos un cartel médico. Pero es que de salud. Es que los hospitales son del mismo grupo. ¿De cuál grupo? Del mismo grupito del CNC. Ay, santo Dios. Remberto, por amor a Cristo, Remberto. ¿Tú quieres más problemas, Remberto? Es que todo esos negocios a ese nivel lo maneja ese grupo. Entonces tú me estás diciendo que ese grupo coge el presupuesto y destina para salud el dinero que va para salud y ellos mismos se distribuyen ese dinero porque tú tienes el esquema SENASA. El esquema SENASA hay que investigarlo hasta dónde está el dinero. Hay que empezar por el dinero y dónde paró el dinero. Ahora bien, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Porque es que aquí se da un sabotaje al sistema de salud público para que la gente se vea forzada a requerir los servicios de lo privado. Ay. Por ejemplo, en San Cristóbal nosotros fuimos a hacer, yo acompañé a Ricardo Ripoll a hacer un reportaje sobre un muchacho que perdió una pierna, la policía está dando vuelta con él en lugar de llevarlo a un recinto médico. Y le dio una infección tan grande que de todo le pasó, hasta gangrena cogió el muchacho y hubo que amputarle parte de la pierna. Y nosotros entrevistando al muchacho nos dimos cuenta que nos dijeron que ellos tenían que hacerse la analítica en un laboratorio privado. Porque la analítica del hospital parece ser que tenía problemas y no estaban dando el servicio. Eso es en San Cristóbal. Le hace que si tú saboteas la analítica del hospital, no estamos diciendo que es el caso, pero el resultado es igual. Y tú tienes frente
un laboratorio de analítica, inmediatamente los ingresos del laboratorio privado van a aumentar. Ahora imagínate que tú tengas la capacidad de lo que está pasando en la ciudad sanitaria, de agarrar y dejar todo ese equipo de imágenes ahí pudriéndose, que ya tienen que estar, la garantía la tienen que haber perdido, cogiendo humedad, dañándose. Todos esos servicios que iban a dar ese equipo al pueblo dominicano, lamentablemente tienen que ir a centro privado a darlo. O a recibirlo, mejor dicho. Entonces, ¿qué se incrementa inmediatamente? Porque los números están ahí. Pero eso es una estafa gigantesca. Pero que es cuantificable porque es que los números están ahí. Los números los tienen precisamente la ARS. Eso es cuantificable. Yo te puedo decir al dedillo de cuánto es el ingreso. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Eso está todo en base de datos bastante bien documentado. Por eso es que es inexplicable que a 2 expertos en números se le pasara a SENASA. ¿Y a quiénes me refiero en 2 expertos en números? En primera línea está Mickey Seara Hatton, que duró más de un año ahí hasta que explotó, en César Ril, y a Luis Abinader, que tiene la evolución completa. Porque eso es lo que él es. Él es experto en números, igual que Mickey. Se dieron cuenta inmediatamente del cambio. Pero él de la dijo, variación. El presidente de la República dijo que no pasaba nada, que solo simplemente que le faltaba, no. Él que tiene, le faltaba un poquito él de recursos. Él tiene la capacidad. 12 mil millones. Él tiene la capacidad técnica de determinar la variación. Sí la tiene. Además, yo pregunto, si a él lo engañaron, yo no he visto a un solo cancelado. Porque si el presidente se da cuenta de que eso pasó, no lo canceló a nadie. Pero ¿y cómo? Eso es muy complejo. Pero fíjate. Hay como pero ¿y cómo te va a engañar a ti con un número alguien cuando tú eres experto en números? No, imposible. Entonces. Imposible. Señores, Remberto, yo disfruto tanto de verdad, mi amigo y hermano Remberto, que uno se le va el tiempo y olvídate. Y has aportado muchísimas cosas muy interesantes. Va a ser una explosión este programa porque esto no es inédito. Muchas cosas inéditas, pero lo peor que son reales. Uno quisiera de verdad que esto no estuviera pasando porque nosotros queremos tener paz y justicia en nuestra nación. No buscamos problemas, estamos buscando que la nación avance, que tenga paz, como dije, seguridad y los servicios que nos quitan a nosotros de nuestros bolsillos sean exactamente para el pueblo dominicano, porque para eso fue que se recolectaron. Yo le pido, señores, al pueblo dominicano que piense bien si nosotros queremos este destino. El reciclaje de estas mafias que nunca se sacian, nunca se cansan de recibir dinero que ya es una perversión. No les va a dar 20 vidas para gastarlo ni ellos ni su familia. Sin embargo, aman dejar sin servicios, sin derechos, sin educación, sin salud, sin luz, sin todo al pueblo dominicano, porque ahí radica su negocio. Señores, no hay de otra. RD está bajo ataque y necesitamos que el pueblo se levante como un solo humano y salgamos a requerir de modo pacífico nuestros derechos a esta caterva de mafias que nos azotan. No lo van a hacer por su buena voluntad. Si el pueblo no se pone y se empantalona, nos quedaremos así y peor, porque ni los 4 bloques quedarán para la destrucción de República Dominicana. Así que pasen un feliz resto de su día y recuerden, aquí nadie se vence, nosotros pagamos por algo y eso tienen que dárnoslo. Y el que se lo sustrajo debe ser procesado. Y cuando digo el que se, nos referimos a todo. Así que Dios, patria y libertad, y gracias, Remberto, por tanta claridad. Tú estás obligado aquí, porque tú sabes bien que esto es tuyo. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Un gran placer.